Exclusivo, Noticentro 1 revela nexos entre el Ejército Nacional y alias Iván Mordisco. Hay pago de nóminas en Cauca y Arauca, venta de armas y de información de inteligencia. En computadores y celulares del máximo cabecilla de las disidencias FARC encontraron coordenadas suministradas por militares. Complicidad en traslado de guerrilleros entre departamentos. Paro minero indefinido en Cundinamarca y Boyacá. Graves afectaciones en la movilidad nacional. Mineros exigen revisión del sistema de regalías y formalización de actividad minera. Defensa del expresidente Álvaro Uribe presenta tutela para frenar su captura. Decisión queda en manos del Tribunal de Bogotá. Crisis humanitaria en el sur de Bolívar. 18 días de paro armado. Más de 7.000 familias confinadas. Niños indígenas en Berá, ubicados en el Parque Nacional de Bogotá, son sorprendidos consumiendo alcohol. Sus padres estaban de fiesta. John Alex Castaño acusado de golpear a un fanático en un concierto en Boyacá. Esto y más en las noticias del entretenimiento. En exclusiva, Noticentro 1 conoció un documento de la Fiscalía que vincula a alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las FARC, con militares que vendían armas e información de contrainteligencia a este grupo al margen de la ley. 15 celulares, 4 memorias USB y una tableta encontradas en un campamento de los hombres de Iván Mordisco luego de un bombardeo revelaron documentos y grabaciones que comprometen a integrantes del ejército con las disidencias de las FARC. En los equipos, la Fiscalía encontró conversaciones entre cabecillas del grupo armado e integrantes de la fuerza pública, quienes habrían suministrado coordenadas militares, información de inteligencia y hasta armas. Suministró, por un lado, información de carácter reservado, lo que concedía, por supuesto, una ventaja absolutamente estratégica a la organización criminal, y lo segundo, buscó negociar también la venta de material bélico. Quien expone la operación ilegal es la fiscal que investiga el caso, quien narra cómo el teniente Juan Sebastián Tangua, oficial de inteligencia en el Batallón de Ingeniería de Combate en Tame, Arauca, aparecía en la nómina de Mordisco, pero no sería el único. La Fiscalía encontró en los dispositivos de las disidencias estas coordenadas y unos chats. Con dicha información se corroboró algo impensado, que armas de la base militar eran entregados a escasos 2 kilómetros a las propias disidencias. Con lenguaje cifrado se habla de la entrega de empanadas. ¿Ese cuándo saca las empanadas, señoría? No, usted sabe muy bien de lenguaje simulado. Se nota por su experiencia. Y cuando vemos las empanadas, existe un soporte que da cuenta de que esas empanadas no son cosa diferente, sino material de guerra, por las comunicaciones que enseguidilla se cruzan. Hablan de que esta persona de inteligencia va a entregar unas coordenadas y va a dejar unas cosas, va a dejar las empanadas allí, en un árbol. Es fácil de encontrar porque es por todo el camino, por eso necesita medio entrar. La patrulla es a las 7 de la noche, entonces 7:30, ya está ahí. Si se puede ahí, le dice inteligencia a alias ruso. Los pagos de las disidencias también servían para el traslado de armas que serían usadas contra el propio ejército, además del traslado de hombres de las disidencias desde el Cauca a Arauca. Pero no solamente iban a transportar personas, sino armas consistentes en minas improvisadas, cananas, bombas de mortero. Le generan 4 consignaciones en un corresponsal bancario el 14 de noviembre del 2024 por valor de 1.003 millones de pesos. Negocia con Antonio Medina, que tiene unos tarros, hablando en lenguaje cifrado, proveedores para fusil Galil y M16, asimismo 2 cañones para una ametralladora M60. En los dispositivos también se encontraron entrevistas de desmovilizadas filtradas desde el ejército a las disidencias, en las que se hablaba sobre los desplazamientos de hombres de las disidencias. ¿Qué más dice esta persona? Dice adicionalmente que se le transportan unos vehículos particulares para la época donde estaban concertándose, fraguando, traer gente del Cauca y que traían también encaletados, como ellos lo dicen, traían encaletados 36 minas improvisadas, 50 cananas,
42 bombas de mortero. Es decir, participación directa de John Alexander en ese traslado. El capitán fue detenido con 3 personas más que tendrían presuntamente nexos con las disidencias. Estas personas en un momento de la audiencia se llevaron un regaño al reírse en plena diligencia. John Alexander, le estoy hablando a usted, excuse. No creo que produzca risa la formulación de imputación que se está realizando el día de hoy. El numeral 8. La Fiscalía investiga más información encontrada en los dispositivos y la posible vinculación de otros mandos militares con la operación ilegal. Noticia en desarrollo. Un paro minero mantiene paralizado al departamento de Boyacá. Hay varios bloqueos mientras el gremio minero hace un llamado al gobierno nacional. El departamento de Boyacá y un punto vial importante de Cundinamarca amanecieron este lunes bajo el impacto de un paro minero indefinido. Nosotros necesitamos un trabajo digno, un trabajo donde no nos sigan satanizando, no digan que, por ejemplo, usted nos decía, el presidente dijo que no exportaba más carbón porque era apoyar los bombardeos y las muertes en otro país. Nosotros no hacemos eso, el carbón no fabrica bombas. Con el carbón, con las regalías, hemos construido acueductos en los diferentes municipios. Dentro de las principales peticiones del gremio minero están, primero, el reconocimiento del carbón como un mineral estratégico para el desarrollo del país. Segundo, realizar y revisar recientes decretos que ponen en riesgo esta actividad económica. Y tercero, brindar soluciones reales a los pequeños mineros. Esperamos nosotros que el gobierno nacional pueda atender todas las solicitudes y pueda escuchar y se pueda hacer las negociaciones pertinentes. Actualmente el paro cuenta con al menos 6 focos activos en Boyacá y 1 en Cundinamarca. De la siguiente manera: San Pablo de Borbur, Guaqueros de Esmeralda se encuentran en protesta. En Venta Quemada, Puente de Boyacá, campesinos del páramo se suman a este bloqueo. En Paipa, Monguí y Ubaté, Cundinamarca, mineros de carbón reclaman garantías laborales. Finalmente, en la glorieta Gustavo Jiménez en Sogamoso hay otro punto crítico de manifestación minera. Basta al abandono vial. Ese es el mensaje de los habitantes de los municipios del oriente de Cundinamarca con el paro total en el peaje Los Patios, en la vía La Calera. Desde la madrugada de este lunes 4 de agosto, el oriente de Cundinamarca se paralizó. Comunidades de La Calera, Caques, Achuachí, Ubaque y Fomeque bloquearon totalmente la vía en el sector del peaje Los Patios, en protesta por el deterioro crítico de sus carreteras. Los manifestantes exigen a la ANI y a la concesión perimetral oriental de Bogotá que cumplan los compromisos de mantenimiento vial tras años de promesas incumplidas. Si hubieran hecho un buen mantenimiento, no estaríamos viviendo las consecuencias que hoy tenemos. Pérdida de bancadas, deslizamientos, a quedar intercomunicados con las veredas y municipios. El paro regional busca visibilizar no solo el pésimo estado de la infraestructura, sino también el impacto directo en la calidad de vida y el desarrollo económico de estas comunidades rurales. Hay alerta roja en el sur de Bolívar. Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN mantienen confinadas a más de 7.000 familias. La crisis humanitaria en el sur del Bolívar se agrava cada minuto por la guerra entre el ELN y el Clan del Golfo por este territorio rico en oro. En municipios como Montecristo, Arenal y Santa Rosa hay más de 7.000 familias confinadas por un paro armado que ya cumple 18 días. Se han registrado intensos combates con integrantes de los grupos armados organizados, Clan del Golfo y el ELN. Con esos dos grupos armados organizados que buscan frenar el avance, la movilidad precisamente de la población, aprovechando estos corredores para mover narcotráfico y las economías ilícitas. A la crisis se le ha sumado el ataque con drones que ya deja a un soldado fallecido y otros heridos. Esto es un crimen de guerra que intenta paralizar y desabastecer a los pobladores. La Defensoría hizo un llamado urgente al gobierno nacional para asistir a la población confinada y devolver el orden público de la región. Desde hace 7 meses, cientos de adultos mayores hacen un plantón frente a la Casa de Nariño para exigirle al gobierno una pensión digna.
En la calle Séptima con carrera sexta de Bogotá, frente a Casa de Nariño, un grupo de hombres y mujeres mayores se protege con plásticos y cobijas. Llevan meses bajo la lluvia resistiendo el viento helado que desciende desde los cerros y no están allí por un capricho, sino porque el Estado los olvidó. Se trata de trabajadores de antiguos ministerios de Obras Públicas y Transportes, también de empresas privadas y secretarías del distrito que durante el gobierno de César Gaviria y la alcaldía de Antanas Mocus quedaron en la calle tras una reestructuración que eliminó sus cargos. Hemos tenido reuniones con el doctor Ibarra, con el doctor Werner Alemán, que prácticamente son los únicos que han colaborado así, y hemos llevado 18 reuniones y se ha avanzado muy lentamente. En su momento presentaron una tutela y la ganaron, pero no pasó nada, y también la Organización Internacional del Trabajo falló a su favor, pero nada cambió. Le estamos suplicando al gobierno que nos colabore, que no nos deje botados así como nos sacaron, sin pensión, sin ningún auxilio. Muchos de los que ya en ese momento iniciábamos familias, nos habíamos comprometido a una vivienda, al estudio de los hijos, y eso no lo pudimos realizar. Mientras tanto, la vida sigue pasando y la muerte no espera. 9 de estos adultos mayores han fallecido en los últimos meses esperando una respuesta. En este momento, 2 personas más están hospitalizadas por neumonía causada por la espera en el plantón. Lo único que piden es que el Estado reconozca su deuda, no una limosna, no una caridad, sino una deuda que lleva más de 30 años. Grave denuncia por la crisis migratoria ignorada en Colombia. Más de 21.000 conciudadanos han sido deportados sin el apoyo del Estado. Entre enero de 2024 y abril de 2025, más de 21.700 colombianos fueron deportados y el 82% de ellos desde Estados Unidos, según cifras oficiales de Migración Colombia. Sin embargo, al regresar el Estado no ofreció ningún tipo de atención, protección ni seguimiento. La alerta la lanza el abogado y experto en derechos humanos John Sánchez, quien denuncia que Colombia no cuenta con protocolos de reintegración. El Estado colombiano no tiene protocolo de atención ni apoyo psicosocial ni rutas de reintegración económica. Estamos perdiendo talento, expulsando jóvenes, profesionales que migran por necesidad, por falta de oportunidades, y luego son revictimizados al regresar. En 2024 salieron del país más de 1.3 millones de colombianos buscando residencia permanente, en su mayoría mujeres jóvenes y profesionales sin antecedentes judiciales. Durante el actual gobierno ya suman casi 3.8 millones de salidas. Le estamos pidiendo al gobierno nacional, a la Cancillería, al Congreso, que se suma a esta crisis y creen una política nacional de atención a los deportados con garantías reales y un entorno digno. Pese al crecimiento del fenómeno, no existen rutas de apoyo para los deportados ni acuerdos eficaces con países como Estados Unidos, Panamá o España que garanticen un trato digno a los connacionales. El expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, publicó un comunicado en el que hace una dura crítica a la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y el gobierno se quiere adueñar. En un extenso y contundente comunicado, el expresidente César Gaviria arremetió contra la política de paz total del presidente Gustavo Petro, señalando que ha sido un fracaso estratégico y que ha intensificado la violencia en el país, así como debilitando la presencia del Estado en amplios territorios. Además, acusó al gobierno de improvisación, falta de coherencia y pérdida del control territorial frente a grupos armados ilegales. El país necesita respuestas efectivas, no promesas abstractas. Necesita Estado, no concesiones a quienes desafían su legitimidad. Esta es una llamada de alerta, pero también de exigencia. El gobierno debe asumir su responsabilidad. Gaviria sostuvo que tras casi 3 años de mandato, el gobierno ha tolerado la expansión de actores armados ilegales, debilitado la fuerza pública y generado un crecimiento de fragilidad institucional. También criticó duramente el estado del sistema de salud y la falta de soluciones estructurales. A través de una carta, el expresidente César Gaviria lanzó críticas y advirtió sobre los incumplimientos del gobierno en materia de seguridad. En medio del escándalo por la prórroga del contrato de pasaportes, la Cancillería desmintió públicamente al presidente Gustavo Petro, quien había advertido que la empresa Thomas Gregan Sons tenía en su poder los datos personales y biométricos de los colombianos. 2 informes internos enviados al Congreso por la Secretaría General aseguran que la información está bajo control exclusivo del Estado.
Los datos de los colombianos reposan en el aplicativo Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC, propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores. El contratista accede a ellos para efectos de la personalización de los pasaportes y todos los meses lleva a cabo el protocolo de borrado seguro de datos. Este pronunciamiento se conoce justo después de que el gobierno prorrogara por vía de urgencia manifiesta el contrato con Thomas Gregg & Sons por varios meses más. Petro había dicho que era necesario desmontar ese supuesto monopolio por riesgos sobre la soberanía de los datos, pero ahora es su propia Cancillería la que deja claro que no hay tal riesgo. La Supersalud aclaró cómo son las nuevas medidas cautelares que tomó sobre la nueva EPS para garantizar el servicio de los afiliados y proteger los recursos públicos. La Superintendencia Nacional de Salud aclaró las recientes medidas impuestas a la nueva EPS. La decisión, que generó incertidumbre entre la red de prestadores, busca regular los pagos y evitar que se nieguen servicios a los más de 10 millones de usuarios. El propósito de la medida es proteger a los usuarios de nueva EPS, manteniendo pagos regulares a la red e incrementando los que corresponden para el mejoramiento de las carteras. Además, el superintendente aclaró que estas medidas preventivas buscan que las entidades respondan a las necesidades de cada territorio, evitando el colapso de la atención desde las regiones. Los usuarios no tienen por qué saturar los servicios de urgencias buscando citas médicas o servicios de baja y mediana complejidad, si cuentan con una red prestadora que garantice la prestación oportuna y eficiente en todos los niveles de atención. La Superintendencia de Salud también hizo un llamado a no saturar los servicios de urgencias, ya que con estas medidas se busca que la atención sea oportuna en todos los niveles. El Tribunal Superior de Bogotá negó aplicar una medida cautelar solicitada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe para suspender su orden de captura. La defensa del expresidente Álvaro Uribe presentó una tutela con la que pide que se suspenda la orden de captura en su contra y pueda continuar en libertad. Suspender provisionalmente lo ordenado en el numeral 4 de la sentencia del 1 de agosto de 2025 proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. La tutela presentada ante el Tribunal de Bogotá pide una medida cautelar para frenar la detención ordenada en la sentencia en su contra de 12 años de cárcel. En caso de que ya se haya dado cumplimiento al referido numeral 4 de la sentencia del 1 de agosto de 2025, ordenar a quien corresponda el restablecimiento inmediato de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez hasta tanto se... El Tribunal Superior de Bogotá negó aplicar una medida cautelar solicitada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe para suspender su orden de captura. La defensa del expresidente Álvaro Uribe presentó una tutela con la que pide que se suspenda la orden de captura en su contra y pueda continuar en libertad. Suspender provisionalmente lo ordenado en el numeral 4 de la sentencia del 1 de agosto de 2025 proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. La tutela presentada ante el Tribunal de Bogotá pide una medida cautelar para frenar la detención ordenada en la sentencia en su contra de 12 años de cárcel. En caso de que ya se haya dado cumplimiento al referido numeral 4 de la sentencia del 1 de agosto de 2025, ordenar a quien corresponda al restablecimiento inmediato de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez hasta tanto se proceda a resolver de fondo la presente solicitud de protección constitucional. Los abogados de Uribe piden que se suspenda la detención hasta que exista una decisión de segunda instancia sobre su sentencia. Mandatario. Esta forma de hacer política es una vergüenza para nuestra democracia. Lo que algunos presentan como pruebas reveladoras contra el presidente Petro resultaron ser simples chats inventados por la candidata Vicky. Las presuntas revelaciones hechas por la precandidata han generado debate. Mientras unos lo ven como preocupante, sectores afines al gobierno aseguran que se trataría de un intento de desprestigio contra el presidente. Por su parte, el presidente Gustavo Petro arremetió contra la derecha luego de conocerse el viaje de una comitiva a Estados Unidos en busca de apoyo para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente Gustavo Petro arremetió con dureza contra sectores de la oposición colombiana que, según su denuncia, han viajado recientemente a los Estados Unidos para ejercer lobby con el propósito de presionar a la justicia colombiana tras la condena al expresidente Álvaro Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal. Quienes van afuera a los Estados Unidos a hablar con la extrema derecha para que desde allá se presione a la justicia colombiana son apátridas. No se les puede llamar miembros de la oposición sino traidores a Colombia. Petro denunció que este tipo de acciones representan un ataque a la independencia judicial y a la soberanía nacional. En septiembre se llevará a cabo una reunión bilateral entre gobernadores y autoridades de toda la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.
El gobernador de Norte de Santander confirmó que los días 2, 3 y 4 de septiembre se llevará a cabo la Cumbre de Gobernadores de Frontera, un encuentro clave para analizar los alcances de la propuesta de la Zona Económica Binacional entre Colombia y Venezuela. La iniciativa busca tener y establecer un marco de cooperación comercial y productiva en la frontera, pero hasta ahora ha generado más preguntas que certezas en las autoridades locales. La cumbre se perfila como un espacio para pedir claridad al gobierno, pero también para plantear necesidades específicas de los departamentos en migración y seguridad. Bogotá. La comunidad indígena Emberá, que regresó al Parque Nacional en Bogotá, hizo una celebración que terminó con menores de edad alicorados y un motociclista muerto. El distrito atendió a menores en Vera consumiendo alcohol cerca al Parque Nacional. Hasta la fecha, la alcaldía de Bogotá ha radicado 12 denuncias ante la Fiscalía por maltrato, negligencia, uso de menores y violencia intrafamiliar. Los niños en estado de alicoramiento, tratamos de hacer, digamos, que el ICBF pudiera hacer verificación de derechos, pero la confrontación permanente y la agresividad que reciben los equipos aquí de parte de algunos de los miembros de esta comunidad pues impidió poder hacer un ejercicio pleno. En videos captados por la comunidad se puede observar a niños y adolescentes transitando por zonas de alto riesgo, ataques a la fuerza pública, niños consumiendo residuos de botellas de alcohol y expuestos a dinámicas que comprometen gravemente su integridad física. Aquí está comprometida la vida y la integridad de la comunidad indígena en Bogotá. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá desplegaron equipos técnicos para activar rutas de protección infantil. Una vez más fueron hallados menores de edad consumiendo licor en establecimientos públicos. Los padres fueron citados por las autoridades. La Secretaría Distrital de Seguridad, en articulación con la Policía de Bogotá y las alcaldías locales, han intensificado los operativos a establecimientos comerciales como bares, discotecas, billares, entre otros, donde se permite la venta de bebidas alcohólicas, encontrando al interior a más de 60 menores de edad a quienes el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les ha restablecido sus derechos. Una vez un menor es encontrado en un establecimiento de venta y consumo de licor, iniciará el protocolo de restitución de derechos. Esto incluye llamar al padre o al acudiente para que firme un compromiso. Las autoridades insisten en que no se trata solo de un problema de control de los establecimientos nocturnos, sino de una falta de supervisión y diálogo en muchos hogares. De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en su artículo 38, al facilitar, distribuir, ofrecer o comercializar bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabacos y sus derivados a niños, niñas o adolescentes, pueden incurrir en una multa tipo 4 que para este 2025 equivale a 759.200 pesos. Un colombiano con circular roja, acusado en España de abusar de una menor de 13 años, fue capturado en Bogotá, en la localidad de Suba. En atención a una notificación roja emitida por Interpol, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la policía ubicaron en la localidad de Suba, en Bogotá, al presunto responsable de abusar sexualmente a una niña de 13 años en España. La Policía Nacional de España, a través de todas sus labores investigativas, les suministra o nos suministra todas las características físicas y los tatuajes que este fugitivo tiene. Uno de esos tatuajes fue conducente y supremamente importante para la identificación y captura del fugitivo en Colombia. Mientras tanto, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía mientras se realizan los trámites para su extradición. Según el DANE, Bogotá está impulsando el sector laboral gracias al turismo. El turismo en Bogotá no solo se recupera, sino que impulsa y fomenta el empleo formal en la capital del país. Según el Observatorio de Turismo y el DANE, se presentó un crecimiento del empleo formal en la capital del país con un aumento del 2.8% frente al mismo periodo de 2024. Entre marzo y mayo de este año, los empleos en los sectores de alojamiento y agencias de viaje ascendieron los 30.000 puestos de trabajo. Esto muestra una tendencia creciente del 2.8% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. También vemos un efecto directo en la gastronomía, los bares, las actividades culturales y el transporte. Restaurantes, bares, actividades culturales y el transporte turístico han disparado el empleo con un incremento entre el 9 y el 33%.
Mensualmente en el Observatorio de Turismo de Bogotá analizamos todos los indicadores del sector haciendo un seguimiento riguroso de los avances y los retos que tenemos en la ciudad. En lo que va de este año, Bogotá ha recibido más de 621.000 visitantes internacionales y el empleo mensual promedio en turismo alcanzó los 112.130 puestos entre marzo y mayo, con una alza interanual del 1.9%. Los billares del centro de Bogotá tendrán nuevo horario. Los billaristas rechazaron el decreto. Gremio de Billaristas realiza manifestaciones frente a la Alcaldía de Bogotá. Esto porque están en contra del decreto 293 que regula los horarios de rumba y el expendio de consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad. Esta respuesta oficial aclara las inquietudes frente a las restricciones horarias contempladas en el decreto, el cual establece un horario general para el expendio y consumo de licor en Bogotá hasta las 11:59 p.m. Además, se reitera que los bares y discotecas tienen un régimen especial que les permite operar entre las 10 a.m. y las 3 a.m. del día siguiente. Por esto, en la Plaza de Bolívar se han visto concentraciones de trabajadores y dueños de estos establecimientos, quienes de forma pacífica están exigiendo una revisión a la decisión que tomó la Alcaldía de Bogotá. Regiones. Hay conmoción e indignación en el Cauca porque no cesa la violencia contra las mujeres. 4 fueron asesinadas en las últimas 48 horas. 4 mujeres fueron asesinadas durante las últimas 48 horas en 3 municipios del departamento del Cauca, generando más crisis en la situación de orden público. Los hechos se registraron en Miranda, Santander de Quilichao y el corregimiento del Plateado, municipio de Argelia, en el sur del departamento. Bueno, tenemos en este fin de semana, creo que es un fin de semana bastante violento en nuestro departamento del Cauca. Tenemos 4 asesinatos. Todos son de casos, digamos que en este momento las autoridades están en investigación, pero obviamente que siempre tocan a nuestras familias y a familias, a sus hijos y especialmente a nuestra comunidad y especialmente a nuestras mujeres del departamento. De las 4 mujeres asesinadas, una de ellas era lideresa social del corregimiento del Plateado, municipio de Argelia. Y mientras esto sucede con las mujeres en el departamento, en otro municipio como Almaguer se vienen presentando constantes enfrentamientos desde el pasado fin de semana entre la guerrilla del ELN y las disidencias de FARC del Frente Andrés Patiño, lo que está generando constantes desplazamientos, terror y zozobra en la zona. En Popayán, la información con Carlos Hoyos, Noticentro 1. 6 uniformados resultaron heridos por ataques del Clan del Golfo en Antioquia. Así fue el combate entre el ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Uramita, Antioquia. Un grupo de soldados fue atacado por la subestructura Edwin Román Velázquez. El ejército confirmó que 3 de los uniformados resultaron heridos. De inmediato nuestros soldados reaccionaron y sostuvieron combates con este grupo criminal. Como resultado de esta acción terrorista, 3 de nuestros soldados resultaron heridos y fueron evacuados oportunamente a un centro asistencial, donde se recuperan satisfactoriamente. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que en Cañas Gordas 3 policías resultaron heridos en medio de un hostigamiento, entre ellos el coronel Gerson Bedoya, comandante operativo del departamento. Qué confianza la que se tienen esos criminales, pero cómo no si es que están entre rosas con un gobierno nacional que los trata como angelitos y les promete impunidad. Las autoridades ofrecieron hasta 30 millones de pesos de recompensa por este ataque en el occidente de Antioquia. Fueron 60 los barrios afectados por las lluvias en Santa Marta. La Defensa Civil continúa con el censo para poder saber el número de familias afectadas y damnificadas. Así permanecieron muchas casas la noche de ayer con el agua y lodo dentro de sus hogares debido a las lluvias que provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas que se desprenden desde la Sierra Nevada. Aún se desconoce el número de familias afectadas porque el censo continúa. Hasta el momento unos 60 barrios afectados y bueno, el día de hoy la Defensa Civil Seccional Magdalena está en diferentes barrios apoyando con EDAN, evaluación de daños y análisis de necesidades. Por falta de mantenimiento a este desagüe por parte de la Alcaldía de Santa Marta, fue que ayer el invierno en el barrio Bastida dejó
más de 400 casas afectadas, personas que lo perdieron todo. En este sitio acá donde estamos nosotros, el agua alcanzó hasta 1,60 m. Todas estas personas que ven alrededor de nosotros, todas están damnificadas. Una vez termine el censo, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta gestionarán ayudas necesarias para las familias de los 60 barrios afectados. Las noticias económicas. Un informe de ANIF asegura que la economía colombiana tiene más lunares e incertidumbres que aciertos tras 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. El Centro de Estudios realizó una evaluación de la economía colombiana en los 3 años de la administración del presidente Gustavo Petro. Se hizo comparativos con los principales competidores del país, como Chile, Perú y México, y se encontró un rezago en varios indicadores, entre ellos el crecimiento, la inversión, la inflación y las exportaciones. Ha recuperado una senda de crecimiento, estamos en un proceso de reactivación, pero se encuentra rezagado en materia de actividad económica frente a lo que venía haciendo Perú, Chile y México en promedio. En inflación también las noticias, si bien son más alentadoras en los últimos meses, dan por cuenta de un proceso inflacionario en Colombia donde la tasa de inflación todavía es muchísimo mayor al promedio de esos otros países. Pero el principal problema de la economía es la situación fiscal, que se traduce en mayores gastos y menores ingresos. Este es uno de los temas que miden los mercados internacionales. El gran lunar es en materia de manejo de las finanzas públicas. Colombia está produciendo este año un déficit superior al 7%, cuando el promedio de los países es muy inferior. Y no solo es un nivel mucho más alto, sino que las perspectivas sugieren que Colombia en 2026 también, como legado de esta administración, produciría un déficit muy alto. Se destacan indicadores de la reducción de pobreza, aunque no se observa que sea por una política de gobierno. Hay algunas dudas sobre cuáles han sido las políticas públicas que puntualmente ayudaron a la reducción de los indicadores de pobreza y también a los indicadores de desigualdad. Se espera una mejora de las cifras hacia el cierre de gobierno. La Superintendencia de Servicios anunció una revisión a la información contable, financiera y técnica de XM. A través de un comunicado, la Superintendencia de Servicios Públicos anunció visitas de inspección al operador del sistema eléctrico XM. Se trata de una evaluación integral que se extenderá por 3 meses y que contempla el análisis de aspectos administrativos, financieros, regulatorios y comerciales relacionados con su operación. Hay que decir que en varias oportunidades el presidente Gustavo Petro ha pedido una revisión a la firma XM en medio de las críticas al modelo actual de energía en el país. También se hará una revisión de los convenios y contratos suscritos por XM, con el fin de verificar su conformidad con las disposiciones definidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Por el lado de XM manifestaron que la empresa siempre está abierta a responder y aclarar los requerimientos de la superintendencia. Según el Banco de Vivienda, la industria manufacturera repuntó en el mes de julio. El índice de gestión de compras del sector industrial colombiano mostró una recuperación desde los 51 puntos de junio hasta los 51,9 en julio del presente año. De acuerdo con el informe construido por el Banco de Vivienda, mostró un repunte de los pedidos de fábrica, lo que animó a las empresas a contratar personal adicional e incrementar su producción. Demuestran que el mes de julio fue un mes donde la actividad económica siguió su proceso de expansión y de hecho pudo haberlo acelerado en una forma significativa. Las expectativas son positivas, pero con riesgos debido a la situación fiscal del país. Ecopetrol reportó contratos en bienes y servicios por más de 12 billones de pesos. El dato del día. De acuerdo con la petrolera, en el primer semestre del año se contrató en bienes y servicios más de 12 billones de pesos con 3.133 proveedores regionales y nacionales. Esto se dio para actividades de producción, exploración, refinación y transición energética en distintos departamentos del país. Al cierre de junio de este año, la empresa tenía más de 8.000 contratos vigentes por un valor de 122 billones de pesos. Se destaca la contratación de 2.8 billones de pesos con proveedores locales, es decir, de las regiones donde la empresa adelanta operaciones. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.097 pesos con 38 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.000 pesos y la venden en 4.040 pesos. Un euro cuesta 4.779 pesos con 40 centavos. Las libras de café en Nueva York
se cotizó a $2.88. El precio interno se cotizó a $2.356.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $66.26. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68.68. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia se mantuvo estable a 1.751 puntos. En la movida del poder, la alianza informativa entre Canal 1 y La Silla Vacía, hoy les contamos cuáles son esos conflictos de interés que no declaró el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Movida de poder. La movida de poder toca a la relación más íntima, más cercana de Julián López, el representante bayuno que llegó con el guiño del gobierno Petro a la presidencia de la Cámara de Representantes. Esa relación es con su esposa. Yo, Julián David López Tenorio, invocando la protección de Dios, sí juro ante esta corporación que representa al pueblo, sostener, defender la Constitución. Julián López no es solo el nuevo presidente de la Cámara, también tiene un asiento en la Comisión Sexta, la que le hace control político a todas las entidades de transporte, como la Aeronáutica Civil. Es en esa entidad en donde trabaja la abogada Beatriz Elena Galindo Lugo, la esposa de López. Llegó a finales de abril del 2024 a la Dirección Regional del Valle, que es el área de influencia del representante. Pero a López se le olvidó decir, como exige la ley, que su pareja trabaja ahí, pese a que él le hace control a la entidad. El Congreso se rige por la Ley Quinta. Esa norma dice que se deben declarar, abro comillas, de manera sumaria la información que sea susceptible de generar conflictos de interés respecto a su cónyuge. Estando en la Comisión Sexta, López de hecho lideró varios debates de control político que involucran al Eurocivil. El primero lo hizo en febrero del 2024. Esta presidencia también será una tribuna para el suroccidente colombiano, mi Valle del Cauca y sus causas. Fue después de ese debate que llegó su esposa al cargo de libre nombramiento y remoción en la Regional del Valle, con un salario de 12 millones de pesos al mes. López ha seguido insistiendo en el control político al tema de la operación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el de Cali, que empezará a ser operado por la Aeronáutica Civil en septiembre. Al ser consultado al respecto, López nos dijo que no sabía que su declaración de conflictos de interés no tenía la información de su esposa. Sin embargo, también sugirió que no creía que fuese necesario. Pero los nexos del presidente de la Cámara con el sector transporte no terminan ahí. Su amigo personal, Carlos Marín, fue nombrado director regional del Mintransporte en Valle y también tiene un cuñado que ha incursionado como contratista en la Aeronáutica Civil. Este año, como presidente de la Cámara, López estará metido en temas de calado nacional. Sin embargo, con el tema del aeropuerto, sigue con los pies pegados a su tierra, donde están los votos de su reelección. Continúa la polémica entre el cantante Jonales Castaño y el alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil. Hace pocas horas el mandatario publicó un comunicado oficial en respuesta al escándalo que se desató el fin de semana en el municipio durante la presentación del artista. Usted como figura pública no debió presentarse en el estado que estaba y tampoco golpear al fan número 1 que era mi sobrino por pedirle una simple foto. Finalmente quiero expresar una reflexión en torno a lo sucedido. Como colombianos que hemos vivido la violencia, estos actos irresponsables de endilgación y señalamiento de un delito solo generan más violencia en un país que ha sufrido históricamente de este flagelo. Pero cuando me dicen por el tolvar, mucho cuidado, que es que el alcalde nos está amenazando que nos van a dar bala a todos, que nos quieren, entonces yo ya freno el concierto, me voy y me arrimo y efectivamente me dicen, les vamos a dar bala y se me abre de acá. Esto como respuesta al video publicado por el cantante Jonales Castaño en las últimas horas, en el que dio su versión de los hechos ocurridos durante su presentación en Samacá. Vamos a irnos, el alcalde está grosero, sus trabajadores están groseros, nos ofreció bala al alcalde. Aún no queda del todo claro qué fue lo que realmente ocurrió en medio de esta bochornosa situación. Aunque Jonales Castaño expuso su versión de los hechos, lo cierto es que el cantante no salió bien librado de esta polémica. Flores en el pecho, carrozas, disfraces y bicis vintage. Hasta personajes famosos rodaron por Medellín en el ciclo Paseo de las Flores.
y quedé en el primer puesto en la categoría de bicicletas clásicas, antiguas y vintage, de feria al ritmo de bici. Y la importancia de la movilidad en bicicleta es fundamental porque nos movemos y sostenemos el medio ambiente. Una ruta de 12 kilómetros que sonó y brilló. Participaron cerca de 2.000 personas. Una gran apuesta cultural alrededor de la movilidad sostenible. Familias, colectivos, gente de todas partes del área metropolitana recorriendo las calles de la ciudad, celebrando la movilidad sostenible. Esta noche la ciudad disfruta del cuarto día de la Feria de las Flores con cerca de 12 actividades, entre ellas 3 tablados musicales en Manrique, La América y El Poblado. En Inglaterra se han popularizado las fiestas del colectivo The Lost Project, que busca a través de la música que las personas puedan procesar emociones como el dolor y la pérdida de un ser querido o simplemente procesar mejor una ruptura amorosa. A través de los sonidos electrónicos invitan a los participantes a moverse como forma de desahogarse, esto en plena calle, pues estas reuniones se hacen en vía pública con el objetivo de llegar a más personas. Hasta los colombianos se han dejado seducir por esta particular forma de sobrellevar las emociones que no siempre tienen que estar ligadas al llanto como forma de sanación.